Como todos los lunes se encuentra en este espacio el doctor Cipriano Sotelo, a quien saludo con gusto. ¿Cómo le va? Mi querido Chava, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Después de una semana de vacaciones, ¿sí? ¿Ya regresaste? Pues es que tuvimos que organizarnos para el regreso a clases. Sí, no, pues eso sí, está bien. ¿No? Sí, Siempre está bien. bueno Ya los también. chavitos ya entraron a la escuela. Sí. Ya más relajaditos o había niños que no querían regresar, ¿no? Hay muchos entusiasmados Sí, también, ¿no? sí, también. Siempre los motiva Sí. el inicio de Y también a un los padres ciclo. los motiva. Qué cosas, Sí, pero bueno, hablando de educación, Ujú. caso Elvester Gordillo, lo Sí. platicamos antes de entrar al aire, que le negó la justicia el arraigo domiciliario. Domiciliario, sí. Sí, el poder estar en su domicilio haciéndole frente al proceso. Ya hubo un antecedente antes, debes recordar seguramente el caso de Luis Echeverría, el Ujú. expresidente de la República, Sí. que fue sujeto a un proceso penal y su abogado, que eran en aquel entonces Juan Velázquez. Ujú. Sí, Juan Velázquez. Estaba en la misma hipótesis que la maestra Elvester hoy. Luis Echeverría tenía ya más de 70 años, tenía una salud precaria y solicitó al juzgado federal que le diera la oportunidad que el expresidente estuviera en su domicilio, haciéndole frente a un proceso de carácter penal. Y el último, por cierto, fue amparado por la corte y ya no se le fincó ningún tipo de responsabilidad. Hoy los abogados de la maestra Elvester, sin analizar el fondo, porque son cosas distintas de que si hubiera delito o no, si hay probable participación de ella o no, Ujú. simplemente dicen que siga el proceso, pero que ella esté en su casa. Ajá. Pero se basan exclusivamente ellos en que la maestra cumplió recientemente 70 años, el pasado mes de febrero. La ley te pide más requisitos que haber cumplido 70 años. Es uno de los requisitos y también debes justificar que su salud está mermada, Deteriorada. deteriorada y sobre todo justificar que no hay riesgo que se pueda evadir de la acción de la justicia. Ujú. En este caso, yo creo, según advierto de lo que se ha dado a conocer, que los abogados no pudieron aportar algún elemento probatorio que justificara que no se iba a evadir de la acción de la justicia. Escuché una entrevista que le hacen al abogado y dice, pues es que cómo me pide el juez que acredite un acto negativo, como que no se va a evadir de la acción de la justicia. Yo no puedo ofertar una pericial que diga eso. Sí, pero hay otros medios importantes. Ujú. ¿Qué es lo que hacemos hoy los abogados aquí en el estado de Morelos con el sistema de justicia oral? Si yo quiero que a mi cliente se le decrete una medida distinta a la prisión preventiva, pues sí tengo que justificar de que se le da oportunidad que siga un proceso desde afuera, que no hay riesgo que se vaya de la acción de la justicia. ¿Y cómo lo hacemos? Señor juez, aquí está mi pasaporte. Ujú. Señor juez, aquí están mis visas. Le solicito, gire oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que no se me permita salir del país. Entonces ya le vas aportando elementos, pues que el juez garantiza que no te vas a ir. Ujú. Y yo creo que eso fue lo que le faltó a los abogados. Hoy dicen los abogados que harán la inconformidad correspondiente, claro que están en su derecho, y también que interpondrán una queja en la Ujú. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Pero mira, es pues un medio más que legal, es un medio que permite presión para las autoridades del Estado cuando se establece que se han violado derechos fundamentales de una persona, pero también habría que considerar si vale o no la pena, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se tarda muchísimo en admitir las quejas y darles Ujú. trámite. Bueno, nosotros tenemos una queja que tiene 4 años y todavía no se resuelve. Ajá. Entonces, pues 4 años, la maestra, pues quién sabe si valga la pena esperarlos. Ok. Yo, en su lugar, como abogado, haría la propuesta ya más justificada con los elementos que dice el juez que no le aportaron en su caso, ¿no? Pero bueno, cada abogado tiene su propia estrategia, Sí. pero yo creo que es un antecedente muy importante, pero también habría que hacer la comparación del caso de Luis Echeverría, Ujú. si las condiciones políticas Oh. hoy a la maestra le son adversas o Sí. no, porque también es un tema Sí. primordial. Sí, es un y te lo elemento pongo adicional. claro, Sí. y te lo planteo de manera muy sencilla. La maestra se le determina que tiene defraudación fiscal desde hace muchos años, Ujú. un delito por el cual la PGR la ha acusado. Bueno, si fuera cierto, ¿a poco el presidente Peña es el único que se dio cuenta? ¿No se dio cuenta Vicente Fox? Ujú. ¿No se dio cuenta Felipe Calderón? Ujú. ¿No se dio cuenta Cedillo? Ujú. Se supone que la defraudación tiene muchos años ya. Entonces eso más bien parece que la maestra nos alineó con la reforma educativa, ¿no? Ujú. Y ese a final de cuentas fue uno de los elementos y quería el presidente darle un escarmiento a la maestra, que probablemente sí tuviera responsabilidad penal, no puedo yo afirmar si sí o no, pero sí ese plus podría ser precisamente esa circunstancia, ¿eh? Ahora que hablaba de
el estado de salud, estado de la persona procesada. También se me viene a la mente lo que ocurrió precisamente con Agustín Montiel, el tristemente célebre coordinador, otrora coordinador de la Policía Judicial en Morelos. Sí, es cierto. Que estuvo detenido, procesado, sentenciado, sí, pero que en los últimos años los pasó con un arraigo domiciliario, ¿no? Sí, creo que ahí se justificó el hecho de que su salud estaba muy, muy deteriorada y en cualquier momento corría el riesgo de perder la vida al interior del penal. Sí, entonces este tipo de temas sí están susceptibles de ser analizados inclusive por encima de lo que dice la ley. Ajá. Porque la ley te impone una sanción y hay delitos que permiten que tú puedas obtener una libertad anticipada cumpliendo una serie de requisitos. Pero hay delitos donde la propia ley dice, sí, pero tratándose de este tipo de delitos tienes que cumplir tu condena completita. Acá adentro. Acá adentro, sobre todo tratándose de delitos pues de magnitud como secuestro, como homicidio, de alto impacto, violaciones. En este caso, sí, se habla de que Agustín Montiel estaba muy, muy deteriorado en su salud, que inclusive pues ya había quedado muy delgado, ¿no? Era una persona robusta, debes acordarte. Sí, los abogados hicieron lo propio y parece ser que hasta la fecha sigue compurgando su sanción en su domicilio. ¿Murió este fin de semana? Este fin de semana estaba ahí compurgando su sanción. Pero fíjate qué triste, ¿no? A final de cuentas, pues la salud como valor fundamental del ser humano está antes. Pero sin duda que son las secuelas también de todo lo que vives en prisión. Porque en prisión, pues no tienes acceso a los medicamentos ni atención médica como lo tienes afuera. Aunque hay disposiciones constitucionales que dicen que se tiene derecho a la salud por parte de los internos, pero la realidad es que no se tiene una salud de calidad. Muchas de las veces hay un consultorio y 2, 3 médicos que pueden estar tratando las enfermedades indispensables muy lights. Y solo cuando hay un caso de gravedad o un interno suele ponerse muy grave, entonces ordena un traslado para un hospital. Pero ya cuando está muy deteriorada la salud y sobre todo una edad avanzada, como era el caso de Agustín Montiel, pues es el desenlace. El desenlace que tuvo el jefe policíaco el poderoso jefe policíaco en la era de Sergio Estrada. Sergio Estrada, exactamente. Sí, no tiene mucho. No tiene mucho. Muy bien, bueno, y ya como colofón, también considera ya en otros temas, considera que la 52ª legislatura tendría que irse ya sin analizar los temas pendientes que hay en la agenda, como por ejemplo la designación de magistrados, ¿no? Sí, hay varios temas pendientes, sobre todo designaciones. Bueno, yo recuerdo que una frase en materia de fútbol que se decía en televisión, ¿no? El partido dura 90 minutos y se acaba hasta que pite el árbitro. Sí. Pues los diputados fueron designados para 3 años que concluyen el último de este mes. Entonces, por supuesto que tienen facultades, tan es así que siguen siendo diputados. Yo creo que aquí no hay que perder de vista los tiempos. Hay quien dice que debería dejar todo en paz y que sea la nueva legislatura. Yo creo que más bien habría que asumir la responsabilidad y hacer las designaciones también si están preparadas, con el debido análisis, que se piense más en la sociedad. Pero ellos tienen una función que todavía no culmina. Entonces sí vale la pena visualizar la importancia de los cargos y cómo se van a dar. Hay 3 magistraturas pendientes, una del Tribunal Superior de Justicia, por ausencia de la hoy consejera de la Judicatura, la maestra Guillermina Jiménez Serafín, que el pasado 18 de julio concluyó su encargo y se quedó pendiente ese espacio. También hay 2 nuevos magistrados que entrarán a fortalecer al Tribunal Contencioso Administrativo como consecuencia de la reforma que crea el sistema anticorrupción en el estado de Morelos. El Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Creo que es el tema, el término que le dieron. Sí, cambia de manera radical las funciones del Tribunal Contencioso, le da un poder importante para poder sancionar a los corruptos. Se supone que el sistema lo que pretende es eso. Entonces viene una modificación muy interesante, la ley no está lista, pero estamos analizando los transitorios de cuando se crea el sistema estatal anticorrupción y ahí se prevé que precisamente urge designar a los magistrados para que ellos mismos propongan la ley, se pongan a trabajar, o sea, tienen una encomienda. Van a llegar a encargarse de los pendientes que hay en el Tribunal Contencioso y empezar a trabajar porque ellos mismos tendrían la obligación de proponer ese tema y ahí se le tocaría a la próxima legislatura. Pero se supone que para enero ya tiene que estar funcionando toda la maquinaria, se tiene que hacer la designación de estos magistrados y también
visualizar cuándo se vence el plazo para designar al fiscal anticorrupción, que es el 5 de septiembre. Caray. Sí, o sea, se estableció un plazo perentorio de un mes para la designación del fiscal anticorrupción. El 5 de agosto sale la ley, la declaratoria, entonces para el 5 de septiembre tiene que estar ya designado. O sea, si no designa esta legislatura, 5 días después tendría que hacerlo la siguiente. Ajá. Evidentemente, la ley no marca cuáles serían las consecuencias si no se hiciera. Eso es muy importante. Hay plazos perentorios, pero no hay ningún tipo de sanción. Podría prolongarse más para el próximo Congreso. Pero si ya está listo esto, habría que analizar. Creo que ese tema sí habría que analizarlo más a conciencia. Sí es un tema complicado, porque el fiscal tiene una responsabilidad Altísima. altísima. Yo creo que más que cualquier otro servidor público de toda la estructura de gobierno. Pues se supone que se crea el sistema estatal anticorrupción derivado de la reforma constitucional y la pretensión es transparentar todos los actos. Y lo óptimo hubiera sido que se hiciera una convocatoria ciudadana y que todos aquellos que pudieran tener unos requisitos determinados claros pudieran participar. Sin embargo, a nivel nacional se establece que son los grupos parlamentarios del Senado los que hacen la designación. O sea, entre ellos se ponen de acuerdo y sacan a una persona que reúna el perfil y lo designan. En Morelos se estableció que va a ser designado de la misma forma en que hoy se designa al fiscal general de justicia, esto es, a propuesta de una terna del gobernador. Entonces, también ahí tiene pues un tinte no muy claro ni de muy agrado de la gente, porque si el gobernador propone, pues entonces ¿cómo va a analizar las cuentas de las dependencias de gobierno? Sí. ¿Me explico? Entonces, si se pretende darle transparencia, si se pretende darle confianza a las instituciones, yo creo que lo más sano hubiera sido que hubiera quedado así, que fuera abierto. La consulta ciudadana, se proponen los candidatos, cumplen los requisitos y se hace la designación. Ahí está la ley. Vamos a ver si los diputados se ponen de acuerdo, porque también están en los tiras y aflojas. Desde luego hay pues algunos ajetreos. Se supone que ya se va a definir todo este viernes, que sería la última sesión que tenga este Congreso, porque para el 1 de septiembre pues ya tienen que estar tomando protesta los nuevos legisladores. Muy bien. Bueno, como siempre, creo, Chava, interesante este contexto informativo que nos comparte el doctor Cipriano. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos el próximo lunes. Regresamos.